Hola, mi nombre es Sofía Carrillo y hoy voy a estar hablando sobre Richard Howard y la escuela de Brinkman. Richard Howard es reconocido como uno de los padres fundadores de los estudios culturales británicos. Él, junto con Raymond Williams, Edward P. Thompson y Stuart Hall, dedicó gran parte de su obra de estudio a la cultura popular, todo siempre desde una perspectiva interdisciplinar que combinaba diferentes campos como la sociología, la literatura y otros. La escuela de Brinkman es un campo de diversos estudios que tienen diferentes perspectivas y todos estos estudios se basan en entender y en explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural. Estudia la manera en la que los medios intentan reproducir el Estado en el momento actual y también las manifestaciones culturales. Todo esto tiene la intención de que se entiendan mejor las reacciones de los procesos y de los medios de comunicación. Los principales elementos de la escuela son, primero, que los estudios culturales actúan utilizando un concepto muy extenso de la cultura. De igual manera, los estudios culturales legitiman, justifican, celebran y politizan todos los aspectos de la cultura popular. En tercer lugar, quien actúa en el seno de los estudios culturales reconoce la existencia de una socialización de su propia identidad. También se habla de cómo la cultura no se considera de forma estática, sino que va cambiando y evolucionando. Los estudios culturales también se apoyan más en el conflicto que en el orden. Son democráticamente imperialistas, consideran las representaciones culturales en diferentes niveles y ven el comienzo, la mediación, la recepción, el consumo. Y por último, los estudios son interdisciplinarios y, como mencioné anteriormente, no tienen ningún orden. Hogarth no es nada más relevante por ser el fundador de los estudios culturales, sino también por la relevancia del libro que escribió que se llama The Uses of Literacy, y este fue publicado en 1957. Este libro es una mezcla de un ensayo, una autobiografía, un análisis, y se centra completamente en el cambio cultural que ha sufrido la clase obrera inglesa entre los años 20 y los 50. El libro se divide en dos partes. La primera parte, el autor lo identifica como el viejo orden y la segunda lo identifica como las nuevas tendencias. Esto a lo que se refiere Hogarth es que la cultura urbana popular que existía anteriormente, por lo menos de forma parcial, ha sido destruida y la nueva cultura urbana de masas es mucho menos sana que la cultura primitiva. Hogarth formó parte de la clase obrera, por lo cual existe una gran preocupación por describirla durante los años 20. Se hace diversas preguntas, las principales son ¿quiénes constituyen a la clase obrera? Y también se pregunta si existe alguna base social homogénea a partir de la cual la clase obrera pueda ser delimitada o por lo menos definida. Hogarth habla mucho sobre un ellos y un nosotros, preguntándose cuáles son las diferentes percepciones que la clase obrera tiene de sí misma y de igual manera de qué forma se relaciona con las demás clases. Eh, el nosotros es tu propia clase, es una clase que se encuentra unida y es solidaria y brinda calidez. Y el ellos es un conjunto de todos los individuos que pertenecen a cualquier otra clase social que no es la propia. De igual manera, Hogarth habla de cómo la industria cultural trata a las personas que forman parte de la clase obrera como si fuera necesario simplificarles el contenido de todo lo que leen y de todo lo que consumen. Hogarth habla de diferentes temas y diferentes problemas, los cuales siguen siendo vigentes y siguen siendo llamativos para las personas. Se cuestiona sobre el rol que han ocupado los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy en día y cómo cada vez es más grande, y transforma esta información y la compara con cómo eran las cosas anteriormente y dice que antes esto hubiera sido impensable. Por último, un punto muy importante de Hogarth es que él fue una de las primeras personas que comenzó a pensar en cómo las nuevas generaciones se relacionaban con la cultura masiva. Esto dio un giro
completamente trascendente que ha cambiado por completo el cómo la gente estudia a los medios y las clases.